Isabela Santos no estaba acostumbrada a habitaciones silenciosas y aire acondicionado frío. La mayor parte del tiempo, su mundo estaba hecho de ollas chisporroteantes, voces cruzadas y el fuerte olor a cebollas friéndose en aceite. Al entrar en aquella sala de reuniones, con el bolso colgado al hombro y el uniforme ligeramente arrugado, tuvo la sensación de invadir un espacio que no le pertenecía. Rafael Cardoso estaba de pie, apoyado contra la ventana, como si el mundo exterior significara más para él que cualquier cosa dentro. Parecía impenetrable. La camisa bien planchada, el reloj caro, la expresión tensa. «Por favor, siéntese», dijo sin hacer contacto visual. Ella obedeció, con el corazón apesadumbrado, tratando de comprender por qué, entre tantos empleados, la habían llamado allí. No podía recordar ningún error reciente, pero aún así sentía un nudo en el estómago. Cuando finalmente se giró para mirarla, sus ojos parecían más cansados que fríos. «Seré franco», comenzó, acercando una silla. «Necesito hacerte una propuesta inusual, y quiero que escuches hasta el final antes de responder». Ella no sabía si estaba allí como empleada o como algo que aún no podía nombrar. Mantuvo la mirada alerta, tratando de ocultar su incomodidad. Rafael respiró profundamente antes de continuar, como si estuviera a punto de decir algo absurdo. Y así fue. «Necesito que finjas ser mi esposa durante los próximos 3 días», dijo con una calma que desmentía lo absurdo de la frase. Isabela parpadeó, lentamente, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «Lo siento», murmuró, como si tal vez se hubiera equivocado, pero él simplemente asintió con seriedad. «Sé que suena raro, pero déjame explicarte». Rafael contó en voz baja cómo meses antes había mentido a unos inversores japoneses, diciendo que estaba casado, porque sabía que ellos valoraban la estabilidad familiar. También dijo que ahora los mismos inversores estaban a punto de cerrar un trato de $100 millones y querían conocer a su esposa, la supuesta esposa, y que no tenía a nadie. Intentó contratar actrices, pero todo parecía falso. Entonces pensó en ella, en Isabela. «Eres natural, real, y conoces este mundo», dijo con sinceridad. «Pagaré $50,000, la mitad ahora, la mitad después». Isabela permaneció en silencio. No fue una propuesta cualquiera, fue un salto en la oscuridad. Isabela no respondió de inmediato. Él simplemente lo miró fijamente, tratando de averiguar si esto era serio o algún tipo de mala broma. Pero la mirada de Rafael no dejaba lugar a dudas. Él dijo la verdad. Ella bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban en su regazo, y sintió el peso del momento sobre sus hombros. Pensó en su madre, que llevaba 3 semanas hospitalizada, en las facturas amontonadas en la mesa de la cocina, en la factura del hospital que llegaría en cualquier momento. $50,000. Fue una cantidad que lo cambiaría todo. Pagaría el tratamiento, la deuda de la tarjeta de crédito e incluso ahorraría un poco. ¿Pero qué estaba pidiendo? Haciéndose pasar por la esposa de un hombre al que apenas conocía, durante 3 días, frente a inversores millonarios. No se trataba solo de fingir, era para exponerse, ponerse en un papel que no era el suyo. Rafael pareció notar la confusión en su rostro. «Todo será profesional. Tendrás tu propia habitación, sin intimidad. Solo necesito a alguien que sepa comportarse, que pueda acompañarme y que pueda hablar con ellos». Isabela no sabía si tenía más miedo a la propuesta o a la tentación de aceptarla. Ella pidió tiempo para pensar. Rafael aceptó y le entregó una tarjeta con su número personal. «Si lo decides, avísame al final de la tarde», dijo, antes de abrirle la puerta para que saliera. Isabela cruzó el restaurante casi sin ver a la gente que la rodeaba. El ruido de las ollas y sartenes, que normalmente la hacían sentir como en casa, ahora parecía apagado, distante. En el vestuario, se sentó en el banco de madera y permaneció allí unos minutos, mirando al suelo. «¿Puedo manejarlo?», pensó. Nunca había estado en una situación similar. Nunca le había mentido tan directamente a nadie. Y al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que tal vez esta era su única oportunidad real de respirar después de ahogarse durante tanto tiempo. Llamó a su madre, sin decirle detalles, solo le dijo que podría estar fuera unos días por trabajo. Doña Carmen no preguntó mucho, como de costumbre. Él confió en su hija. Eso dolió. Isabela colgó el teléfono, respiró hondo y
Antes de pensarlo demasiado, cogió su móvil y envió el mensaje: acepto. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, Isabela estaba frente al edificio donde vivía Rafael. Un edificio imponente, con fachada de espejos y un portero que la llamó Señora Cardoso en cuanto anunció su nombre en el intercomunicador. Eso sonó extraño, casi cómico. Llevaba en la mano una pequeña maleta con su mejor ropa, que todavía parecía fuera de lugar. El ascensor subió silenciosamente hasta el último piso, y cuando las puertas se abrieron, se encontró ante un apartamento que parecía un plató de cine. Todo estaba limpio, blanco, con muebles de líneas rectas y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Rafael apareció en lo alto de una escalera interior, vistiendo una camisa clara y una expresión indescifrable. «Bienvenido», dijo. Isabela se limitó a asentir, intentando no demostrar su incomodidad. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó, mientras él señalaba la habitación donde se alojaría. «Puedes instalarte. Vamos a desayunar y a empezar los ensayos». La palabra ensayos le hizo un nudo en el estómago. Ella nunca fue buena fingiendo. La habitación era más grande que la casa donde vivía con su madre. Cama enorme, baño de mármol claro, una vista de la ciudad que parecía no tener fin. Isabela colocó la maleta en el sillón, pero no la abrió. Ella simplemente se quedó allí por unos segundos, oliendo la lavanda en el aire, tratando de entender cómo una vida tan alejada de la suya podía ser parte de ello, aunque fuera solo por un fin de semana. Durante el desayuno apenas podía comer. Rafael, por el contrario, estaba tranquilo y concentrado. Le mostró un guión básico: cómo se conocieron, dónde se casaron, detalles de su vida juntos. Hablaba con precisión, como si estuviera preparando un plato caro. Isabela intentó memorizar, pero su mente insistía en divagar. En cierto momento dijo: «Nuestro primer beso fue una noche lluviosa después de cenar en mi restaurante más antiguo. Habías preparado un plato nuevo. Lo probé, te miré y lo supe». Ella lo miró extrañada. «¿Alguna vez has pensado en esta historia?». Rafael sonrió levemente. «Quizás. Nunca imaginé que tendría que usarlo». A lo largo de la mañana, ambos repasaron pequeños detalles que, para Rafael, eran fundamentales. El nombre del restaurante favorito de la pareja, el motivo de su luna de miel, el tipo de música que sonaba cuando se conocieron. Isabela anotó todo en un cuaderno, con letra pequeña y redondeada. Con cada frase que memorizaba, sentía que la mentira cobraba más cuerpo, como si estuviera cosiendo un vestido que tendría que usar sin saber si me quedaría bien. Rafael explicó todo con paciencia, pero siempre con cierta distancia, como si aún no se sintiera cómodo con la situación. Ella se dio cuenta de eso. También noté cuando miraba hacia otro lado en ciertos momentos, como si estuviera evitando enfrentar su propia vulnerabilidad. En el descanso entre ensayos, le ofreció agua, café. Le preguntó si necesitaba algo. Isabela asintió en agradecimiento, sin saber si estaba siendo tratada como invitada, empleada o cómplice. «¿Qué pasa si me equivoco en algo?», pensó. «¿Y si se dan cuenta?». Pero algo en ella, incluso debajo del miedo, comenzaba a sentirse curiosamente vivo. Después del almuerzo, preparado por un chef contratado para la ocasión, lo que la hizo sentir aún más fuera de lugar, Rafael la llamó para practicar situaciones específicas. Se sentaron en el sofá del salón, con una copa de vino que él sugirió para hacerlo todo más natural. Dijo que tendrían que parecer íntimos, saber cómo se tocan, cómo se miran, cómo reaccionan a ciertos chistes. «¿Confías en mí?», preguntó mirándola a los ojos. Isabela no sabía qué responder. «Supongo que tendré que confiar, ¿no?». Intentaron acercarse, reírse de cosas triviales, representar una complicidad que no existía, pero que debía parecer real. En un momento, Rafael le tomó la mano y le dijo: «Siempre haces eso. Cuando estás nerviosa, ¿sabes?». Isabela miró sorprendida sus manos entrelazadas con las de él. Era solo un ejercicio, ella lo sabía. Pero la forma en que lo dijo, con una voz suave, casi protectora, la hizo olvidar por un segundo que solo estaban fingiendo. Al final de ese primer día, Isabela se fue a su habitación con la cabeza dando vueltas. Se acostó en la enorme cama, pero tardó un rato en conciliar el sueño. Ella miró fijamente el techo oscuro, reviviendo cada gesto, cada frase, cada intento de aparentar ser alguien que no era. Pensó en su madre,
en las conversaciones sobre la dignidad, en cómo la vida a veces nos empuja por caminos que nunca imaginamos que tomaríamos. ¿Lo entendería? En el fondo, no era solo una cuestión de dinero. También había una parte de ella que quería saber cómo era vivir en otra realidad, aunque fuera por poco tiempo. Rafael, a pesar de su comportamiento reservado, había sido amable todo el día, pensativo incluso. Pero él siguió siendo un extraño. Un hombre guapo y exitoso con un apartamento muy tranquilo. Parece una casa deshabitada, murmuró para sí misma, notando lo hermoso que era todo, pero sin calidez. También pensó en la forma en que él la miró durante la cena, cuando mencionó que hacía pasteles para vender el fin de semana. Era la mirada de alguien que realmente estaba escuchando. El segundo día, Isabela se despertó temprano y fue directo a la cocina. No había nadie allí, así que decidió preparar el desayuno. Hizo tapioca con queso coallo, tal como le gustaba a su madre. Mientras revolvía el café en la jarra de leche, apareció Rafael, con los ojos todavía hinchados por el sueño, y se quedó en la puerta sin decir nada. Ella lo notó solo cuando se giró para recoger los platos. «Buenos días», dijo un poco avergonzado. «Pensé que podría hacer café hoy». Rafael se acercó lentamente, cogió una taza y se sentó a la mesa. «Qué bien huele». «¿Es eso la receta de mi madre?», respondió. Durante unos minutos permanecieron en 1960. Silencio, comiendo como si fuera parte de su rutina desde hacía años. Fue la primera vez que el silencio entre ellos no se sintió forzado. Después de un rato, comentó en voz baja: «Hace mucho tiempo que nadie cocina para mí», y sonrió levemente, sin mirarla. Isabela no dijo nada, pero en su interior sentía que quizá aquel hombre no era tan cerrado como parecía. Después del café, salieron juntos a comprar el vestido que usaría en la cena con los inversores. Isabela nunca había estado en una tienda como esa. Los precios no estaban en las etiquetas y los asistentes hablaban en voz baja, con sonrisas practicadas. Rafael la siguió desde lejos, pero observó todo. Se probó 4, 5 modelos. Ninguno de ellos se sentía bien. Algunas eran demasiado bonitas, otras demasiado rubias. Uno de ellos tenía brillantina en las tiras y se sintió como una impostora cuando se miró en el espejo. «Ese no soy yo», pensó. La vendedora insistió, la felicitó, dijo que estaba hermosa. Rafael se acercó, le puso la mano en el hombro y le dijo: «Este tampoco te queda bien». Luego se dirigió a otro estante y cogió un sencillo vestido azul marino hecho de tela ligera. «Prueba este». Cuando Isabela salió del camerino con él, vio a Rafael sonreír. Por primera vez, una sonrisa espontánea. «Ahora sí», dijo. Se miró en el espejo y, de hecho, por primera vez, se reconoció allí. Todavía era ella, solo más ordenado. De camino a casa, almorzaron en un pequeño bistró informal. Rafael eligió el lugar a propósito. Explicó que necesitaba un ambiente diferente al que vivían. Allí hablaron de cosas fuera del guión. Isabela habló de cuando era niña, de las recetas que inventaba con harina y azúcar cuando su madre no tenía mucho en casa. Rafael dijo que aprendió a cocinar con su abuela, en una finca cerca de Campinas. Dijo también que, detrás de los 15 restaurantes, había un niño solitario que se quedaba en el balcón viendo partir a su padre después de sus peleas con su madre. Isabela escuchó en mí no disuena. Silencio, sintiendo que había algo muy sincero en aquella confesión. En ese almuerzo se olvidaron por un momento que estaban fingiendo. Se rieron juntos, compartieron el postre y hablaron de sus miedos. «¿De qué tienes miedo?», preguntó. Isabela respondió sin pensarlo mucho. «Acostumbrarme a cosas que no son mías». Rafael no sabía qué decir. Él simplemente la miró con una expresión sin juzgarla. «Acabo de entender». Cuando regresaron al apartamento, el ambiente era diferente. No había tensión ni prisa. Parecía que de alguna manera los dos habían bajado sus defensas. Rafael les pidió que ensayaran una vez más el guión de la cena, pero esta vez, entre un discurso y otro, se les escaparon comentarios personales, pequeñas bromas y miradas más largas de lo necesario. En un momento, mientras Isabela repetía la historia de cómo se conocieron, él la interrumpió. «¿Sabías que, aunque sé que es mentira, puedo imaginar esta escena?» Ella dio una sonrisa discreta, sin responder. El sol ya estaba empezando a ponerse cuando Isabela fue a la cocina a preparar la cena. Rafael la siguió, diciendo que quería ayudar.
Entonces puedes picar las hierbas, sugirió ella, extendiéndole la tabla. Cocinaban juntos, uno al lado del otro, y en silencio. A veces sus brazos se tocaban por casualidad. Pequeños toques que permanecieron en el aire más tiempo del debido. Isabela no quería pensar demasiado, pero sentía que algo allí estaba cambiando, y no era parte del plan. Se sentaron a cenar con las luces atenuadas y 2 velas encendidas en la mesa. Rafael puso algo de jazz suave y sirvió el vino. «Creo que realmente parecemos una pareja ahora», dijo, brindando con una sonrisa. Isabela se rió. Quizás incluso más que algunas parejas reales. El ambiente era ligero e íntimo. Durante la comida, hablaron sobre el futuro. Dijo que soñaba con abrir un restaurante pequeño, con un menú sencillo y comida real. Él preguntó cuál sería el nombre. «No lo sé todavía, pero quería que fuera un lugar donde la gente se sintiera bienvenida». Rafael escuchó atentamente y, por primera vez, pareció admirar algo más que sus habilidades culinarias. Al final de la cena, cuando ella se levantó para recoger los platos, él la agarró suavemente del brazo. «Déjalo, yo me encargo». Y notó, en ese simple gesto, un tipo de cuidado que no estaba en el guión. Un cuidado que no necesitaba ser ensayado. Esa noche, antes de irse a dormir, Isabela se sentó en la cama un rato, mirando su celular, pero sin querer contestarle a nadie. La maleta permaneció abierta en un rincón de la habitación, y junto al tocador, el vestido azul colgado en una percha, parecía el recuerdo de una vida que no era la suya. El silencio del apartamento contrastaba con el ruido constante de la casa donde vivía. Allí estaba la televisión a todo volumen, el sonido de la olla a presión, la voz de la madre pidiendo ayuda. Allí lo único que se podía oír era el sonido de la ciudad de abajo y tus propios pensamientos. Rafael también se había retirado, pero antes caminó por el pasillo y dijo buenas noches. Su voz sonaba diferente, más bajo, casi íntimo. Isabela respondió, pero solo cuando él ya estaba lejos. Se preguntó si también estaba despierto, pensando en las mismas cosas. ¿Qué pasa cuando la mentira empieza a parecer verdad? Se acostó, abrazada a su almohada, sin saber si quería que los días pasaran rápido o lento. El tercer día amaneció nublado. La cena sería esa noche. Isabela se despertó antes del despertador. Se duchó lentamente y se vistió sin prisas. Sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. Al salir de la habitación, encontró a Rafael ya en la sala, ordenando unos papeles. Él estaba más callado que de costumbre, pero aún así la miraba con amabilidad. ¿Dormiste bien? Ella asintió con una sonrisa tensa. Bebieron café casi en silencio, como si ambos supieran que algo estaba a punto de cambiar. Pasaron la mañana repasando los últimos discursos, los detalles culturales, los nombres de los inversores. Pero ya no había tensión como el primer día. Había melancolía, como si estuvieran a punto de decir adiós a algo que ni siquiera habían experimentado plenamente. A primera hora de la tarde fue a su habitación para prepararse. Se lavó la cara, se ató el cabello con cuidado y se puso un lápiz labial claro. Cuando se puso el vestido azul, se miró en el espejo durante largos segundos. Ella era hermosa, pero no fue eso lo que la conmovió. Lo que la conmovió fue el hecho de que, por primera vez, llevaba una mentira que le resultaba cómoda. Poco antes de las 7:30, Isabela salió de la habitación. Rafael estaba en la sala, de espaldas, ajustándose la corbata frente al espejo. Cuando se dio la vuelta y la vio, se detuvo. No dije nada inmediatamente, solo miré. Su mirada se detuvo más tiempo que la de alguien que finge. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una sinceridad que ella no esperaba oír. «Te ves hermosa». Isabela sintió que su rostro se calentaba, pero le agradeció en voz baja. «Tú también. Pareces un galán de telenovela», aventuró, tratando de aligerar el ambiente. Él se rió nerviosamente. Y luego, como si quisiera recordar ese momento, le tomó las manos. «Isabela, pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estos días han sido los más reales que he vivido en mucho tiempo». Ella no sabía qué responder. Ella simplemente asintió, apretando su mano suavemente. Sonó el intercomunicador. Los invitados estaban llegando. Ambos respiraron profundamente y se metieron en el personaje, o tal vez en algo que ya era un poco más que eso. La cena se desarrolló con elegancia y precisión. Hiroshi Tanaka llegó acompañado de su esposa y otra pareja de inversionistas.
Isabela los saludó con la cortesía que habían ensayado, utilizando las frases correctas en japonés que Rafael le había enseñado. Todos parecían encantados con su amabilidad y naturalidad. Habló sobre la cocina brasileña, la importancia de los ingredientes frescos y explicó en detalle cómo se enamoró de la gastronomía. Rafael, a su lado, completó con comentarios sinceros, como si realmente compartieran una historia común. En un momento, Hiroshi miró a Isabela y dijo: «Es admirable ver una pareja que se complementa tanto». Ella sonrió, sin saber exactamente cómo manejarlo. Allí dentro algo se movía, una mezcla de orgullo y tristeza. Orgulloso de haberlo logrado. Tristeza al saber que todo eso tenía fecha de caducidad. La cena finalizó con elogios, brindis y promesas de grandes colaboraciones. Cuando la puerta se cerró y los invitados se marcharon, Rafael la miró en silencio. Ya no quedaba nada que ensayar. Isabela se quitó los zapatos y se sentó en el sofá, exhausta. El vestido todavía estaba impecable, pero su cuerpo ya empezaba a sentir el peso del día. Rafael fue a la cocina y regresó con 2 vasos y una botella de vino que había guardado para después de la cena. Sirvió sin decir nada y los dos brindaron en silencio. «Creo que funcionó», dijo finalmente. Isabela asintió. Parecían convencidos, pero había algo más en su tono, como si ya no se tratase solo de convencer a alguien. «Estuviste increíble», continuó Rafael. «No sé cómo agradecerte». Ella sonrió a medias, miró el vaso y dijo: «Ya me diste las gracias». La miró fijamente durante unos segundos y luego habló más suavemente. «Ojalá fuera verdad». La frase quedó suspendida en el aire, pesada y dulce a la vez. Isabela sintió que su corazón latía más rápido, pero miró hacia otro lado. «Deberíamos dormir. El contrato ya está garantizado, ¿no?». Él estuvo de acuerdo, pero ninguno de los dos se durmió de inmediato. En el dormitorio, Isabela se miró una vez más en el espejo antes de quitarse el vestido. Su maquillaje comenzaba a correrse en las esquinas de sus ojos, y su cabello ya se estaba desprendiendo de su peinado. Pero eso no fue lo que ella vio. Lo que vio fue una versión de sí misma que no conocía antes. Una mujer que se enfrentó al miedo, que se puso en un lugar que no era el suyo y salió ilesa. ¿Pero ahora qué? Se acostó en la cama, pero no pudo conciliar el sueño. Al otro lado del muro imaginé a Rafael igualmente despierto. Había algo entre ellos que no tenía nombre y tal vez no debería tenerlo, pero estaba allí, palpitante. Alrededor de medianoche escuchó pasos en el pasillo. La puerta no se abrió. Nadie dijo nada, pero el sonido breve y vacilante fue suficiente para saber que él también estaba despierto, también inquieto. Cerró los ojos, tratando de convencerse de que todo volvería a la normalidad en unas horas, que todo volviera a ser como antes. Pero una parte de ella ya lo sabía. No volvería. El día siguiente amaneció con una sensación extraña, como si el aire fuera más denso dentro del apartamento. Era domingo, pero el silencio que flotaba entre ellos no era de descanso. Era el tipo de silencio que conlleva preguntas no formuladas. Rafael apareció en la cocina ya vestido para salir. Isabela estaba tomando café, en pijama, envuelta en una fina manta. «Necesito ocuparme de algunas cosas en la empresa», dijo, evitando el contacto visual. Ella simplemente asintió. Él no preguntó qué era. No me preguntó si volvería a almorzar. El estado de ánimo entre ellos había cambiado. Después de la noche anterior, después de la frase sin respuesta, ojalá fuera verdad. Algo entre ellos se había alejado, como si exponer demasiado hubiera creado una nueva barrera. Cuando salió, el sonido de la puerta cerrándose fue más fuerte de lo habitual. Isabela se quedó, sola, tratando de recordar qué debía hacer. Guardó su vestido, lavó su taza de café, barrió migas invisibles del mostrador. Esperaba sentir alivio porque todo había terminado, pero lo que en realidad sentí fue ausencia. Con tiempo libre, decidió llamar a su madre. Doña Carmen contestó con su habitual voz tranquila, preguntando si todo estaba bien. «Sí, mamá, hoy se acabó». Fue más tranquilo de lo que imaginaba. Hablaron unos minutos sobre el hospital, el almuerzo del vecino, la nueva medicina. Cuando Isabela estaba a punto de colgar, escuchó una pregunta que no esperaba. «¿Te gusta este hombre?». Ella se quedó sin palabras por unos segundos. «¿Qué? ¿Sabes lo que te pregunto?», dijo la madre, con esa intuición que parece venir con la maternidad. «Te reconozco por tu voz».
Es diferente. Isabela se mordió el labio, mirando el suelo de la cocina. Es complicado, mamá. Carmen respondió con dulzura. Recuerda que mundos diferentes pueden encontrarse, pero no siempre encajan. Cuida tu corazón. Se despidieron e Isabela se quedó allí unos minutos, sosteniendo su celular, que aún estaba encendido. Mundos diferentes. La frase hizo eco, como si supiera, en el fondo, que el mundo en el que vivía, la ropa cara, el apartamento enorme, el contrato de $1 millón, no era suyo. Rafael regresó a última hora de la tarde. Tenía una expresión cansada y un sobre delgado en sus manos. Se sentó en el sofá sin quitarse los zapatos y permaneció en silencio unos segundos, como si intentara encontrar el coraje para hablar. Isabela salió de la habitación, ya cambiada, y se sentó al otro lado de la habitación. ¿Está bueno también?, preguntó ella. Rafael respiró profundamente. Recibí una llamada de Tanaka. Quiere hablar mañana por la mañana. Pero el tono no era bueno. Isabela sintió que se le revolvía el estómago. ¿Se enteraron? Él asintió lentamente. Sí, contrataron a un investigador. Saben que no eres mi esposa. Lo saben todo. El silencio que siguió fue sofocante. Isabela se levantó. Caminó hacia la ventana, abrazándose a sí misma. Así que se acabó. Rafael la siguió con la mirada. Vamos a decir la verdad, pero necesito que estés conmigo, no como actriz, como tú. Ella se dio la vuelta, tragándose la emoción que empezaba a surgir. ¿Y vas a perderlo todo por esto? Rafael no respondió inmediatamente, pero había algo en sus ojos que ella nunca había visto antes. Convicción. A la mañana siguiente, fueron juntos a la oficina. Isabela vestía un atuendo sencillo pero elegante y llevaba el cabello recogido como solía hacerlo en el restaurante. Rafael, a su lado, caminaba con pasos firmes, pero su mandíbula apretada delataba la tensión. Cuando entraron en la sala de reuniones, Hiroshi Tanaka ya los estaba esperando, acompañado por otro hombre, que se presentó como investigador corporativo. Los documentos estaban sobre la mesa: fotografías, impresiones, registros. No había manera de negarlo. Sabemos que no están casados. Sabemos que la señora Santos es empleada de uno de sus restaurantes y que le pagaron para mentir, dijo Tanaka con frialdad. Rafael intentó explicar, pero fue interrumpido. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para escuchar qué harás con esto. Isabela sintió que le sudaban las manos. Ella quería hablar, decir que no era una estafadora, que había aceptado por desesperación, pero Rafael la sorprendió. Es mi culpa, dijo con firmeza. Fui yo quien propuso la mentira. Pero, durante esos días, algo pasó. Y no, era falso. El silencio cayó pesadamente en la habitación. La verdad, por fin, quedó expuesta. Isabela mantuvo la mirada fija en la mesa, pero su voz, cuando finalmente habló, era firme. Acepté porque necesitaba el dinero para el tratamiento de mi madre. Pero en esos 3 días, vi más que una mentira. Vi a un hombre que intenta ocultar lo solo que se siente. Y sí, me pagaron. Pero nadie me pagó por preocuparme. Esto pasó. Hiroshi se cruzó de brazos y observó a ambos con atención. El investigador permaneció en silencio. Rafael añadió: no nos disculpamos por la mentira. Solo decimos que, al final, lo que quedó fue real. La atmósfera todavía estaba tensa, pero algo en la expresión de Hiroshi estaba empezando a cambiar. La rigidez de la mirada dio paso a una expresión más reflexiva. Tienes una opción, dijo. Pueden seguir fingiendo o confesar, y demostrar que hay algo de verdad en ello. Rafael miró a Isabela, y ella, sin dudarlo, sostuvo su mano sobre la mesa. Fue el gesto más sincero que podían ofrecer en ese momento. Una alianza que no tenía papel, pero tenía verdad. Cuando salieron del edificio, el cielo estaba nublado, como anunciando algo. En el coche, el silencio entre ellos era más ligero. Rafael todavía estaba procesando lo que habían vivido allí. Si lo contamos todo a la prensa será un escándalo, dijo mientras conducía lentamente. Isabela respondió con la cabeza apoyada en la ventana. Quizás, pero también puede ser liberador. Él sonrió. Siempre fuiste más valiente que yo. Ella se rió, casi sin hacer ruido. No sé si es valentía. Creo que es solo cansancio de vivir escondido. Cuando llegaron al apartamento, Rafael sirvió 2 vasos de agua y se sentó a la mesa con ella. Si lo pierdo todo,
Solo quiero asegurarme de no haberlo perdido en vano. Isabela lo miró a los ojos. No perdiste. Eso no fue una promesa. Fue una afirmación sencilla pero llena de significado. Ambos sabían que estaban a punto de entrar en una tormenta, pero estaban juntos. Y de repente, eso fue suficiente. A la mañana siguiente, Rafael convocó una rueda de prensa. Los asesores intentaron evitarlo, advirtiendo sobre los riesgos para la imagen de la empresa, sus futuros contratos y la reputación construida a lo largo de los años. Pero él se mantuvo firme en su decisión. A su lado estaba Isabela, vestida con una blusa discreta y unos vaqueros. No era su lugar, pero ella estaba allí para él. Y ella sola. Cuando llegaron los periodistas, empezaron a dispararse los flashes y las preguntas se disparaban como flechas. Rafael pidió silencio, se levantó y respiró profundamente antes de comenzar. Durante los últimos días, he estado viviendo una mentira. Me inventé una esposa para cerrar un trato y contraté a una persona real para que interpretara ese papel. Pero en medio de la mentira, encontré algo que era verdad. Encontré a una mujer que me recordó quién era yo y me enamoré de ella. Un zumbido llenó la habitación. Isabela permaneció inmóvil, pero su corazón latía rápidamente. No miró a los periodistas. La miré. Isabela entonces tomó el micrófono. No sabía si podía hablar, pero lo hizo. Soy cocinero. Siempre lo he sido. Acepté participar en esto por necesidad, pero no sabía que acabaría involucrándome emocionalmente. No estoy aquí para limpiar la imagen de nadie. Estoy aquí porque elegí quedarme. Hubo un silencio absoluto durante unos segundos. Rafael habló de nuevo. Si eso significa perder contratos, inversores, reputación, pues que así sea. Prefiero perderlo todo y guardar la verdad que seguir fingiendo una vida que no existe. Cuando salieron de la sala, la prensa ya trataba el caso como el escándalo más romántico del año. Algunos criticaron, otros elogiaron, pero lo que importaba, en ese momento, era que se habían quitado ese peso de encima. Nada más los ataba a una farsa. Afuera, Rafael tomó la mano de Isabela y le dijo, «Ahora somos libres». Y ella, aunque tenía miedo de lo que estaba por venir, sabía que era verdad. Esa noche, menos de vuelta en el apartamento, el ambiente era diferente. Ya no había ninguna tensión escondida tras los rituales ensayados. Ya no había más secretos. Solo el agotamiento emocional y la extraña paz que viene después de una decisión difícil. Rafael se quitó la chaqueta, dejó sus zapatos en la esquina de la habitación y se dirigió directamente al balcón. Isabela lo siguió con 2 tazas de té. Se sentaron uno al lado del otro, en silencio, mirando la ciudad de abajo. ¿Crees que seguirán invirtiendo?, preguntó ella. Rafael se encogió de hombros. No lo sé. Creo que ya no depende de mí. Isabela lo miró. ¿Lo harías todo de nuevo? Tardó un poco, pero respondió. Si me encontrara contigo, sí. Ella apartó la mirada y sintió que su rostro se calentaba. Era difícil creer que alguien como él pudiera hablar con tanta sencillez. Pero en ese momento, ella creyó. Y en el fondo deseaba que todo hubiera empezado de otra manera. Una forma menos mentirosa. Una forma donde amar no venga con tanta culpa. 2 días después, Hiroshi Tanaka los convocó para una reunión final. Dijeron que lo harían, pero sin esperar gran cosa. Rafael estaba preparado para escuchar un no. Isabela lo siguió, esta vez con menos miedo. Ya habían pasado por lo peor. Cuando entraron en la habitación, Hiroshi los saludó con un gesto contenido, pero su expresión era más suave. Se sentaron y él comenzó. Cuando descubrimos la mentira, no nos sorprendió. Las empresas ocultan cosas constantemente, pero queríamos ver cómo reaccionarías. Y para nuestra sorpresa, elegiste la verdad. Rafael frunció el ceño, sin comprender. ¿Fue una prueba?, preguntó. Hiroshi asintió. Queríamos ver si el hombre detrás del imperio era solo un negociador o alguien íntegro. Y pasaste. Isabela quedó paralizada. Rafael no dijo nada durante unos segundos. Entonces la inversión. Hiroshi sonrió por primera vez. Se mantiene. Y se duplicará. Rafael soltó una risa baja, casi con incredulidad. Isabela simplemente apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, sin saber si quería reír o llorar. Antes de salir de la habitación, Hiroshi añadió una última condición, esta vez con una sonrisa más ligera e incluso un toque de humor. Solo hay un detalle. Ahora queremos que el matrimonio sea real.
No por contrato, sino porque creemos en ustedes como pareja. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par. Rafael se rió sorprendido. ¿Es en serio? Mucho, respondió Hiroshi poniéndose de pie. Queremos invertir en las personas, no solo en los números. Y pocas veces hemos visto una colaboración tan auténtica, incluso en las circunstancias más improbables. Rafael miró a Isabela. La mirada ya no era la de un jefe hacia un empleado. Era la mirada de alguien que ya no tenía dudas. Allí, delante de todos, le tomó la mano con firmeza y le preguntó, ¿te casarías conmigo? No por contrato ni por conveniencia, sino porque te amo. Isabela permaneció inmóvil durante unos segundos. La sala de reuniones parecía desaparecer. El mundo parecía suspendido. Y entonces, con lágrimas en los ojos, dijo, sí, así de simple. Y de repente todo tuvo sentido. En los días siguientes la historia se difundió por la prensa, pero ya no provocó un escándalo sino un revuelo. La historia del empresario que mintió por ambición, pero encontró el amor en medio del engaño. Se convirtió en noticia de primera plana en todos los sitios web. Algunos cuestionaron la veracidad, otros lo romantizaron. Pero para Rafael e Isabela eso no importaba mucho. Estaban viviendo algo que ninguno de los dos había planeado, pero que parecía encajar como si siempre hubiera existido. Isabela regresó por unos días al restaurante donde trabajaba. Fue recibida con abrazos, preguntas e incluso risas. Algunos colegas dijeron, sabía que había algo entre ustedes dos. Ella sonrió, sin dar detalles. Rafael, por su parte, hizo público que Isabela se convertirá en la consultora jefe para la nueva etapa internacional de la compañía. Ella entiende el alma más que cualquier chef con título universitario, afirmó. Y nadie se atrevió a estar en desacuerdo. La boda fue sencilla, discreta, rodeada solo de personas cercanas, sin ostentación ni listas interminables. Isabela lució un vestido ligero con pequeñas flores bordadas a mano, hecho por una amiga de la infancia. Rafael vestía un traje claro, sin corbata, con una sonrisa que no se borraba de su rostro. Doña Carmen, ya recuperada, fue llevada al altar por Rafael, quien se encargó de recoger a su suegra en casa y colocarla con cuidado en una silla de la primera fila. Durante los votos, Isabela habló con voz entrecortada. Me contrataste para mentir, pero nunca me pediste que sintiera. Rafael, con lágrimas en los ojos, respondió, entraste en mi vida como un trozo de papel y te convertiste en mi verdad. Hubo lágrimas, hubo aplausos, pero sobre todo, hubo silencio en los momentos más sinceros, el tipo de silencio que solo existe cuando todo está en su lugar. Y allí, en ese pequeño espacio decorado con flores sencillas y olor a tarta casera, todo parecía por fin estar en su sitio. Han pasado 6 meses desde entonces. El imperio gastronómico de Rafael se expandió como se predijo, con restaurantes en Lisboa, Tokio y Santiago. Isabela, ahora chef consultora, viajaba con frecuencia pero siempre regresaba a casa. Un apartamento más pequeño y acogedor que habían elegido juntos. Doña Carmen pasaba más tiempo con su hija, ya sana, cocinando los domingos y criticando, en tono jovial, los platos, demasiado sofisticados de su yerno. Rafael mantuvo su rutina, pero con una ligereza que nunca antes había tenido. A veces miraba a Isabela mientras hablaba emocionada de una nueva receta y pensaba en lo impredecible que es la vida. Cómo una mentira mal planeada le había dado lo que ni el dinero, ni el éxito, ni 15 restaurantes podían ofrecerle. Pertenencia, un hogar, no hecha de muros caros, sino de risas compartidas y silencios comprendidos. Y eso, él lo sabía, era lo que realmente importaba. Una noche, mientras lavaban los platos juntas después de una cena de martes, Isabela comentó riendo, ¿recuerdas el primer día que me pediste que fingiera ser tu esposa? Rafael también rió, secando los platos con un paño bordado por doña Carmen. Recuerdo que me miraste como si estuviera loca. Y así fue, respondió ella con una sonrisa en los labios. Pero también fue una locura aceptarlo. El sencillo diálogo trajo una calidez tranquila a la cocina. Aquellos dos, tan diferentes, en sus orígenes, ahora compartían con naturalidad los detalles banales de la vida, y era precisamente esa rutina sin pretensiones lo que hacía que todo fuera tan valioso. Ya no necesitaban demostrarle nada a nadie. Su amor no estaba hecho de declaraciones públicas ni de grandes gestos. Fue un té antes de dormir, unas manos entrelazadas en el mercado,
Unos mensajes al mediodía preguntando si el otro había comido. Era un amor que no gritaba. Eso simplemente se quedó. En las redes sociales, algunos todavía veían a la pareja como una curiosa anomalía, el humilde cocinero y el empresario millonario. Pero quienes los conocían de cerca sabían que las diferencias eran solo notas a pie de página de una historia mucho más grande. Rafael, antes acostumbrado a tomar decisiones en solitario, ahora consultaba a Isabela incluso sobre los detalles más simples del menú de un nuevo restaurante. E Isabela, que antes dudaba de su propio valor, ahora presentaba proyectos con confianza, sabiendo que su mirada sensible era imprescindible. Aprendieron juntos, él a ceder, ella a confiar. No era un cuento de hadas. Hubo días difíciles, discusiones tontas, desacuerdos. Pero había algo innegociable entre ellos, la elección diaria de permanecer allí, el uno con el otro. Y esa elección, renovada sin promesas exageradas, fue lo que los sostuvo. Rafael nunca mintió acerca de estar casado nuevamente. Ahora, él simplemente era, en verdad. Y eso fue suficiente. Una tarde, durante una reunión con nuevos inversores japoneses, le preguntaron a Rafael sobre el secreto del repentino éxito de la nueva etapa de la empresa. Pensó unos segundos antes de responder: honestidad, pero no la que se demuestra en números, sino la que empieza en casa. Los demás ejecutivos se rieron, creyendo que se refería a algún principio de gestión. Pero Hiroshi, sentado a la cabecera de la mesa, comprendió. Miró discretamente a Isabela, que seguía la reunión desde la distancia, con una tablilla en las manos, anotando sugerencias para el nuevo menú fusión. Ella no se dio cuenta de la mirada. Estaba demasiado concentrado. Rafael, observándola desde lejos, sintió una gratitud que no podía nombrar. A veces era difícil recordar que esa mujer había sido una vez trabajadora de cocina, escondida en la parte trasera del restaurante, con una gorra y un delantal manchados de caldo. Ahora ella era respetada, escuchada, admirada. Y no surgió del cargo que ocupaba, sino de la forma en que transformaba cada espacio en algo más humano. De camino a casa, Isabela comentó sobre las sugerencias de los inversores, sobre los ingredientes japoneses, sobre la idea de incluir un plato con raíces brasileñas. Rafael la escuchaba atentamente, aunque estaba cansado. ¿Crees que podremos con todo esto?, preguntó ya sentada en el sillón de la sala, quitándose los zapatos. Él se acercó, se sentó en el suelo frente a ella, apoyando la cabeza en su regazo. Ya hemos hecho lo más difícil, encontrarnos. Ella sonrió, pasando lentamente sus dedos por su cabello. Fue un gesto casi automático, pero lleno de cariño. Por un momento, todo quedó en silencio, y no hubo prisa por romperlo. Estaban allí, entre maletas por deshacer e ideas por organizar, viviendo lo que muchas veces parecía solo ensayado, una vida cotidiana compartida. Ninguno de los dos lo dijo, pero ambos sabían que aquello era un verdadero éxito, y que, entre recetas, contratos y recuerdos, lo más importante ya estaba garantizado: el amor en paz que crecía, sin estridencias, cada día. A medida que pasaban los meses, algunos rituales comenzaron a repetirse, y esto, para Isabela, era una buena noticia. Ella venía de una vida donde casi todo era urgente: pagar cuentas, cuidar a su madre, sobrevivir al límite. Ahora, las mañanas olían a café recién hecho y pan con mantequilla, incluso cuando los días exigían reuniones y vuelos internacionales. Rafael, a su vez, descubrió el placer de reducir la velocidad. Antes, se dejaba llevar por objetivos y métricas y creía que el descanso era una pérdida de tiempo. Isabela le enseñó, con su dulce presencia, que el tiempo bien aprovechado no se mide en logros, sino en presencia. A veces se despertaban antes del amanecer solo para ver juntos la ciudad iluminarse. Se sentaron en el porche, compartiendo una manta y un cómodo silencio. Y allí, entre sorbos de café y dedos entrelazados, confirmaron lo que ya sabían. Su amor no había comenzado en el lugar correcto, pero ahora estaba exactamente donde tenía que estar. Un domingo por la tarde, Isabela recibió la visita de dos amigos de la infancia. Habían estudiado juntos en la escuela pública local y no se habían visto durante años. Se sentaron en la sala de estar, bebieron té, se rieron de viejas historias y se conmovieron con recuerdos que solo la infancia guarda. Una de ellas, Ana, comentó en voz baja, mirando a su alrededor:
Nunca imaginé que vivirías todo esto, Beliña. E Isabela respondió sinceramente, yo tampoco. Ella no habló de la hermosa casa ni del marido exitoso. Hablaba de algo más íntimo, el sentimiento de estar completo, de no tener que ocultar los propios orígenes ni ajustarse a un patrón. Cuando sus amigos se fueron, Rafael les preguntó qué pensaban de él. Te encontraron tranquilo, dijo riendo. Pero les gustó. Fingió indignación. Silencio, yo. Ella se acercó y lo abrazó por detrás. También dijeron que puedo ver en tus ojos que me amas. Rafael se giró lentamente y respondió, con un largo beso en la frente, porque es verdad, y siempre lo será. Esa noche, Isabela tardó bastante en conciliar el sueño. Acostada junto a Rafael, escuchaba su respiración y pensaba en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Aún costaba creer que la absurda propuesta de fingir un matrimonio hubiera resultado en algo tan concreto, tan cotidiano y verdadero. Recordó la primera mirada que intercambiaron en el restaurante, la extraña invitación, las dudas, el miedo. Recordó los disfraces improvisados, los ensayos frente al espejo, la tensión en la cena con los inversores. Parecía una película, pero no lo era. Era la vida, cruda, impredecible, sorprendente. Y en medio de todo, encontró algo que nunca esperó tener. Alguien que la miraba sin querer arreglarla. Alguien que no quería borrar lo que era, sino añadir a lo que ya había construido. Girándose hacia un lado y encontrando los ojos de Rafael medio abiertos, sonrió. ¿Estás despierto todavía?, susurró. Y él, en voz baja, respondió, solo estoy esperando que dejes de pensar en voz alta. Unos días después, Isabela fue invitada a dar una charla en un evento sobre gastronomía e inclusión social. Sintió miedo, por supuesto. Nunca había hablado en público antes. Rafael la animó. Cuenta tu historia a tu manera. Eso es lo que conmoverá a la gente. Subió al escenario con las manos sudorosas pero con la mirada firme. Y cuando empezó a hablar, no habló de técnicas culinarias ni de alta cocina. Habló de su infancia sencilla, de su madre, fuerte, de la primera vez que cocinó sola. Ella habló de la vergüenza que sentía por sus propios orígenes y cómo tuvo que fingir ser otra persona para darse cuenta de que era lo suficientemente buena tal como era. Al terminar, el silencio del público dio paso a un sincero aplauso. Algunas personas estaban llorando. Otros se levantaron para saludarla. Y allí, frente a tantos testigos, Isabela tuvo la certeza de algo que Rafael le había dicho tantas veces. Ella no era solo parte de una bonita historia. Ahora ella era toda una historia. Al bajar del escenario, Isabela vio a Rafael esperándola con un sencillo ramo de margaritas, sus flores favoritas. Ella se rió al verlo y él simplemente dijo, para recordarte que floreciste a tu manera. No era solo una frase bonita, fue una declaración. Desde el principio, Rafael había aprendido a sorprenderse con ella, y ahora vio a su compañera convertirse en un referente para otras mujeres, inspiradora no solo por la historia que había vivido, sino por la forma en que la contaba, con franqueza, con dulzura, con fuerza. Aquella mujer a la que contrató para mentirle era ahora su verdad más concreta, y él, que había pasado años escondido detrás de recetas premiadas y premios empresariales, finalmente sintió que su mayor creación no era un plato. Era la vida que estaba construyendo con ella. Un proyecto sin recetas preparadas, sin garantías, pero con ingredientes que, juntos, hicieron que todo tuviera sentido. De vuelta al apartamento, después del evento, los dos decidieron celebrarlo de una manera no tan glamurosa, con pizza en la cama y jugo de uva en una taza. Vieron una película vieja, se rieron de escenas tontas y se quedaron dormidos en medio de la historia. Y entre sorbo y sorbo, Isabela se volvió hacia él. ¿Crees que envejeceremos así, compartiendo pizza y riéndonos de los mismos chistes? Rafael respondió sin dudarlo. Si es contigo, incluso me gustaría compartir el control remoto. La respuesta le provocó una risa, pero también una mirada larga. Porque en el fondo, eso era lo que más importaba. Saber que, a pesar de todos los giros que había dado la vida, ambos habían elegido quedarse, uno con el otro. No por obligación, no por contrato, pero por un sentimiento que se construye en la práctica, día a día. Algo que empezó con un error y se convirtió en refugio. Y esta conciencia, silenciosa y profunda,
Los acompañaría desde entonces, en cada nuevo paso, en cada nueva fase. La semana siguiente, Rafael recibió una llamada inesperada de un ex socio que se había marchado cuando él solo priorizaba el crecimiento y las ganancias. El hombre, sorprendido por la nueva postura de Rafael, comentó: «Te ves más ligero, más humano». Rafael sonrió al escuchar esto. «Es que ahora entiendo lo que realmente quería construir». Hablaron durante casi una hora, y cuando colgó, Rafael fue directo a la cocina, donde Isabela estaba probando una nueva combinación de ingredientes. «Necesito decirte algo», dijo. Y ella, sin mirar, respondió: «Puedes decirme, pero prueba primero esta salsa». Entre cucharada y cucharada, compartió la conversación. Habló del pasado, de los cambios. Isabela escuchó en silencio, luego se secó las manos en su delantal y dijo: «Cambiamos cuando conocemos a alguien que ve en nosotros lo que no sabíamos que existía». Rafael asintió, sin decir nada, porque eso es exactamente lo que era. Y él sabía que había encontrado eso en ella. Un viernes cualquiera, decidieron visitar el restaurante, donde todo comenzó. Ya no era lo mismo. El personal había cambiado y el menú también. Pero la estructura, el olor de la cocina y el ruido de la calle todavía me resultaban familiares. Cuando entraron, algunos empleados los reconocieron y los saludaron desde lejos. Isabela caminó hacia el fondo del salón, donde solía pasar horas cortando verduras, y se conmovió al ver que, en una de las paredes, había una foto de ella y Rafael con una leyenda. Todo empezó aquí. Ella no recordaba que hubieran tomado esa foto, pero reconoció el momento. Un día en el que estaban exhaustos, cubiertos de harina y riéndose de algo tonto. Rafael la abrazó por detrás, en silencio. Se quedaron allí unos minutos, reviviendo recuerdos que, aunque improbables, ahora formaban parte de su historia. Y en ese momento comprendieron que volver allí no era nostalgia, fue gratitud. Al salir del restaurante, un joven, visiblemente nervioso, se acercó a Isabela. «Disculpa la molestia, yo también soy cocinero y quería decirte que tu historia me inspira. Casi me doy por vencido, ¿sabes? Pero verte ahí arriba, hablando con tanta sinceridad, me hizo recordar por qué empecé». Isabela, con voz tranquila, respondió: «No olvides que empezaste porque te encantaba. Si te aferras a eso, superarás los días difíciles». El niño le agradeció emocionado y se despidió. Rafael, que observaba todo desde unos pasos de distancia, se acercó y dijo: «Ni siquiera te das cuenta, pero estás cambiando vidas». Isabela se encogió de hombros, como si aún no se hubiera acostumbrado. «Simplemente estoy siendo yo. Y eso es exactamente lo que lo cambia todo», dijo, besándole la mano con ternura. Siguieron caminando por la acera como dos personas anónimas, pero ese día se sintieron parte de algo más grande que ellos mismos. Una cadena de pequeños gestos, verdades dichas en el momento oportuno y decisiones tomadas con el corazón. Más tarde, en casa, se sentaron en el porche, como les gustaba hacer en las noches más frescas. La ciudad parecía distante, amortiguada por el suave sonido de los grillos y el aroma a jazmín que provenía del jarrón en la esquina. Isabela apoyó la cabeza en el hombro de Rafael y dijo: «¿Sabías que incluso si todo hubiera salido mal en esa cena, aún así habría estado feliz de haberte conocido?» Él le apretó la mano suavemente. «Y habría perdido la oportunidad de conocer lo mejor de mí, si no hubieras aceptado esa tontería». Ambos rieron, recordando el nerviosismo, los ensayos, la primera vez que intentaron parecer una pareja. Ahora ya no tenían que fingir más, ya no necesitaban demostrarlo, solo necesitaban seguir adelante. Y allí, bajo el cielo que oscurecía, juraron en silencio el tipo de promesa que no se dice en voz alta, la promesa de quedarse, porque al final de cuentas, el amor verdadero no empieza con un guión perfecto, comienza cuando dos personas, aunque estén perdidas, deciden encontrarse. Los días que siguieron estuvieron marcados por una calma agradable, de esas que no necesitan grandes acontecimientos para ser especiales. Rafael volvió a las reuniones, a las hojas de cálculo, a los proyectos, pero ahora con una mentalidad diferente, más abierta, más disponible. Isabela continuó con sus creaciones en la cocina, probando sabores, reinventando recetas y, de vez en cuando,
grabando cortos vídeos donde hablaba de comida y sensaciones con la misma naturalidad. Uno de ellos se volvió viral. Habló del olor del ajo salteado que le recordaba su infancia y de cómo cocinar era para ella una forma de amar. Los comentarios llegaron de todas partes. La gente decía que habían llorado, que se habían identificado con ello. Rafael le mostró con entusiasmo los números de la publicación, pero Isabela se encogió de hombros. Solo dije lo que sentía, y comprendió, una vez más, por qué la amaba tanto. Porque ella no intentaba impresionar, simplemente era. Y eso, en el mundo en el que vivían, era una rara forma de coraje. Un sábado por la tarde, los dos fueron a visitar a doña Carmen, que ahora vivía en una pequeña finca en la montaña, rodeada de árboles frutales y gallinas en libertad. Era una casa sencilla, pero con todo lo necesario. Al llegar, Isabela corrió a la cocina, como siempre lo hacía, para ayudar a su madre con el almuerzo. Rafael se quedó en el patio trasero, hablando con el cuidador sobre huertas y tés naturales. A la hora del almuerzo, se sentaron alrededor de una vieja mesa de madera, con platos llenos de comida abundante e historias aún más completas. Doña Carmen, entre risas, comentó: «Nunca imaginé que mi hija se casaría con un hombre que sabe hacer arroz y después limpia el fregadero». Todos rieron, incluido Rafael, que respondió: «Es porque me enseñó que una cocina limpia es una cocina feliz». No fue una broma ensayada, era verdad. Y allí, en aquel almuerzo sin pretensiones, rodeados de sencillez, los tres supieron que estaban viviendo una de las versiones más puras de la felicidad. De regreso de la finca, durante el silencioso trayecto por la carretera, Isabela miró por la ventana y pensó en cómo su vida había cambiado sin que ella lo planeara. Todo parecía haber sido construido a partir de una pieza fuera de lugar, una petición inusual, un error deliberado. Pero precisamente por eso tenía sentido. No había nada que pudiera llamarse perfecto, y sin embargo, todo encajaba. Rafael, atento, notó su mirada lejana y preguntó: «¿En qué estás pensando?». Ella respondió sin rodeos: «En la suerte que tuvimos, o en la casualidad que se convirtió en suerte». Sonrió, manteniendo la mirada en la carretera. «No tuvimos suerte, elegimos». La frase quedó en el aire unos minutos, hasta que Isabela repitió, casi en un susurro: «Sí, elegimos». Y esa observación sencilla y sin pretensiones dio nombre a lo que sentían. No era destino ni coincidencia. Fue un deseo mutuo de permanecer, a pesar de los reveses, las incertidumbres y el origen improbable. Al llegar a casa, encontraron el edificio en silencio. Era tarde y los vecinos ya estaban dormidos. Subieron lentamente, sin prisas, cada uno llevando una bolsa de fruta fresca. Al entrar, Isabela dejó sus maletas sobre la mesa y se dirigió directamente a su habitación, cambiándose los zapatos por unas pantuflas. Rafael se quedó en la cocina lavando algunas de las frutas. Mientras frotaba una manzana bajo el chorro de agua, recordó una época en la que su rutina se componía de reuniones tensas y noches solitarias. Ahora encontraba placer en gestos sencillos, como preparar té o doblar toallas de baño. Cuando Isabela regresó a la cocina, lo encontró así, de espaldas, concentrado, con las mangas arremangadas y los pies descalzos. «Te ves tan fea», dijo ella sonriendo. «Y tú pareces ser la razón de eso», respondió sin darse la vuelta. Ella lo abrazó por detrás, apoyando su cara contra su espalda. Y allí, en la cálida oscuridad de la cocina, vivieron otro de esos momentos de silencio cuyo valor solo ellos dos conocían. Unos días después, Rafael fue invitado a una entrevista en un programa de televisión sobre emprendimiento e innovación. Dudó antes de aceptar. Ya no era el tipo de exposición que buscaba, pero al final aceptó, con la condición de poder hablar libremente. En el estudio, tras responder las preguntas habituales sobre negocios y liderazgo, el presentador lo sorprendió. «Pareces un hombre distinto al Rafael de hace unos años. ¿Qué ha cambiado?». Rafael pensó unos segundos antes de responder. «Descubrí que el éxito no se trata de cuánto creces, sino de con quién eliges crecer, y que a veces todo empieza con una mentira, pero puede convertirse en la mejor verdad de tu vida». El público se quedó en silencio. El presentador sonrió sin saber exactamente qué decir, y Rafael, por primera vez,
Sintió que ya no necesitaba impresionar a nadie. Solo quería seguir siendo el hombre que aprendió a valorar lo que realmente importaba. Y ese hombre tenía un nombre, una dirección y una razón muy simple para seguir adelante. Isabela. De 1901. Regresó a casa. Pasó por una floristería y compró, sin pensarlo mucho, un pequeño ramo de lavanda, el aroma favorito de Isabela, que según ella le recordaba a sus cuadernos escolares. Al llegar a casa, la encontró sentada en el sofá, con una manta sobre las rodillas y un libro abierto en su regazo. Ella sonrió cuando lo vio entrar con las flores, y él dijo, «No es un día especial, pero tú sí lo eres». Tomó el ramo con cuidado, lo olió y cerró los ojos por un momento, como si estuviera conteniendo un sentimiento. «Gracias», dijo ella suavemente. Se sentaron juntos, en silencio, y Rafael apoyó la cabeza en su hombro. El libro cayó al suelo, olvidado. Y en ese momento, más que en cualquier cena elegante o contrato firmado, supo que ese era su lugar, al lado de alguien que no necesitó ser convencido con discursos, ni conquistado por el estatus. Alguien que lo amó por quien era cuando nadie lo miraba. Y eso fue suficiente. Un lunes por la mañana, mientras Rafael aún dormía, Isabela fue a la cocina a preparar café. Era una vieja costumbre. Me gustaba el silencio de las primeras horas del día, el olor a café molido, la sensación de ser cuidada sin ser vista. Mientras el agua se calentaba, miró por la ventana y notó el cielo nublado. Ella sonrió para sí misma. Recordó un día similar, hace mucho tiempo, cuando todo comenzó. En ese momento, no sabía si sería capaz de mantener la farsa durante 72 horas. Ahora la farsa se había convertido en vida. Y, contrariamente a lo que pensaba, no había estado fingiendo. Simplemente había mostrado una versión de sí misma que aún no conocía. Una versión que Rafael vio antes que ella. Cuando él apareció en la puerta de la cocina, despeinado y somnoliento, ella le ofreció la taza con un gesto natural. Él aceptó, se apoyó en el marco de la puerta y dijo con voz ronca, «Haces que todo se sienta como en casa». Isabela no respondió. Él simplemente sonrió, porque era verdad. Esa misma semana, comenzaron a planificar un pequeño viaje. Nada del otro mundo. Un fin de semana en un pueblo pequeño para relajarse. Isabela quería un lugar con río. Rafael quería una hamaca para echarse una siesta. Después de investigar un poco, eligieron una posada sencilla, con chalets de madera y comida cocinada en estufa de leña. Al llegar fueron recibidos por una sonriente señora que, sin saber quiénes eran, los trató como a cualquier pareja. Esto les agradó a ambos. Pasaron los días caminando de la mano, hablando de cosas triviales, escuchando el sonido del agua y el viento. Una noche, sentado frente a una fogata, Rafael dijo, «Deberíamos hacer esto más a menudo». Isabela respondió, «Debemos hacer todo lo que nos recuerde que la vida puede ser luz». Y él estuvo de acuerdo, porque eso era lo que estaban aprendiendo juntos, que el amor no tenía por qué ser complicado ni estar lleno de reglas. Bastaba ser honesto, estar presente y cultivarse, como un fuego que, si se cuida, no se apaga. Cuando regresaron de su viaje, se dieron cuenta de que algo había cambiado, no en sus sentimientos, que se mantuvieron firmes, sino en la forma en que afrontaron su rutina. Aquellos días de sencillez habían dejado marcas suaves, como arena en los pies después de un paseo por la playa. Comenzaron a disminuir la velocidad. Isabela decidió reducir el número de compromisos y dedicarse a un viejo proyecto, enseñar a jóvenes cocineros de las afueras del pueblo. Rafael, a su vez, comenzó a delegar más trabajo, confiando en su equipo y permitiéndose salir antes de la oficina. Las cenas empezaron a prepararse en casa con mayor frecuencia, con nuevas recetas y viejas risas. No se trataba de renunciar a lo que habían construido, sino de no dejar que los devorara, porque lo que tenían ahora era demasiado precioso para ser sofocado por la prisa. Y, en el fondo, ambos lo sabían. Mantener vivo el amor requería menos sacrificios de los que imaginaban, y mucha más presencia, escucha y ligereza. Un domingo por la mañana, mientras organizaban cajas con fotos antiguas, encontraron un sobre olvidado con unas notas de cuando estaban ensayando La boda falsa. Entre los papeles había preguntas que habían inventado para que parecieran íntimas. ¿Cuál es su postre favorito? ¿Cómo se llamaba su primer perro?
¿Cómo fue la propuesta de matrimonio? Rafael leyó algunos en voz alta, riendo. ¿Recuerdas cuando dijiste que te propuse matrimonio en la fila del supermercado? Isabela se rió. Y tú inventaste que lloré de la emoción y... ¡Te tiré arroz! Se sentaron en el suelo riendo y recordando, y se dieron cuenta de que, aunque había comenzado como un juego, habían terminado respondiendo todas esas preguntas de verdad, solo que con la vida, no con el guión. Y tal vez ese era el secreto. A veces, el amor no comienza con las respuestas correctas, sino con la voluntad de hacer las preguntas correctas, juntos, día tras día. Esa noche, cuando se fueron a dormir, Isabela se quedó mirando al techo durante unos minutos antes de decir algo que llevaba mucho tiempo teniendo en mente. ¿Crees que nos habríamos conocido si no fuera por esa mentira? Rafael, ya casi dormido, abrió lentamente los ojos y respondió con sinceridad. Quizás, pero no habría prestado atención. Estaba demasiado ciego, demasiado rápido, demasiado vacío. Ella permaneció en silencio, digiriendo las palabras. No había dolor allí, solo verdad. Añadió, me enseñaste lo que significa parar y escuchar. Ella se giró hacia un lado y lo abrazó por detrás, como siempre hacía cuando quería que él sintiera sin tener que oír. Ya no necesitaban dar explicaciones. Y quizás eso fue lo más hermoso de todo. Saber que, a pesar de todo lo que pudieron haber sido, eligieron ser exactamente lo que se convirtieron, con todas las marcas, pliegues y cicatrices que el tiempo ha dejado, pero con una paz que solo se puede lograr después de mucho ruido. Al día siguiente, Isabela recibió una carta por correo. No era común. Casi todo llegaba por correo electrónico. Lo abrió con curiosidad y vio que era de una joven cocinera del campo que había asistido a una de sus conferencias y decidió no abandonar su profesión por sus palabras. La muchacha dijo que ahora trabajaba en una pequeña panadería y soñaba con algún día abrir su propio negocio. Isabela se conmovió por la sencillez de la carta, por la manera directa en que aquella muchacha hablaba de esperanza. Se lo mostró a Rafael, quien leyó todo con atención y luego la abrazó, sin decir nada. Fue en esos momentos cuando todo adquirió aún más sentido, porque lo que empezó por casualidad ahora era un puente hacia otras historias. E Isabela, que ya había dudado tanto de su valor, ahora era un espejo para otras mujeres, no por haber ganado, sino por haber continuado. Y eso, ella lo sabía, era lo que más quería transmitir, el coraje de quedarse, incluso cuando todo parece inventado. En un almuerzo habitual de los martes, Isabela mencionó que había pensado en escribir un libro. Rafael, con la boca llena de arroz, levantó las cejas. ¿En serio? ¿Sobre qué? Ella se rió. Sobre la comida, claro, pero también sobre el cariño, sobre cómo cocinamos, con la esperanza de que la otra persona note el cariño. Tragó saliva lentamente, como si digiriera más las palabras que el arroz. Tienes que escribir esto. ¿Y si nadie lo lee?, preguntó ella. Lo leeré, respondió sin dudarlo. Y en ese momento, se dio cuenta de que no necesitaba más ánimos. Comenzó a dibujar en noches de silencio, a veces en la mesa de la cocina, a veces sentada en el suelo con una copa de vino. No era un libro para vender, fue un récord, una forma de decirle al mundo que las especias más fuertes de la vida son a menudo las que nadie ve, pero que marcan la diferencia en el sabor de la existencia. Una tarde, al visitar uno de los restaurantes más antiguos de la cadena, Rafael fue sorprendido por un nuevo chef que, algo avergonzado, le pidió hablar. Se sentaron en la parte trasera de la cocina, donde el ruido de las ollas y sartenes era más silencioso. El joven, conmovido, dijo que había crecido sin padre, que soñaba con ser alguien, pero siempre tuvo miedo de no poder hacerlo. Y cuando escuchó a Rafael hablar de vulnerabilidad en una entrevista, sintió que él también podía tener valor, aunque no fuera perfecto. Rafael escuchaba todo en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando el niño terminó, simplemente dijo, «Ya eres alguien, solo tienes que seguir siéndolo». Después de esa conversación, Rafael entendió algo que no todos los éxitos empresariales le habían demostrado. El verdadero impacto no venía de los números, sino de las conexiones, para ver al otro, para validar una historia. Y fue ese día que decidió que en todos sus restaurantes habría espacio para escuchar.
porque la buena comida sin humanidad se convierte simplemente en un plato bonito. Y él ya no quería eso. En una noche lluviosa de viernes, se fue la luz en todo el barrio. Rafael e Isabela encendieron unas velas y se rieron de la situación, como si fueran adolescentes en una cabaña en medio de la nada. Aprovecharon el silencio forzado para sentarse en el suelo de la sala con una botella de vino y una vieja baraja de cartas. Jugaron, conversaron, recordaron historias y se permitieron reír a carcajadas sin prisas. En un momento, Isabela se quedó en silencio, solo observando a Rafael. En la penumbra parpadeante parecía más sereno, más completo. Nunca imaginé que un día sentiría esta calma, dijo. Rafael la miró dulcemente. Yo tampoco, pero creo que eso es lo que construimos, sin darnos cuenta. Era verdad. En medio del caos de sus vidas, entre reuniones, facturas, enfermedades y miedos, habían creado un refugio, un lugar que no dependía de la dirección, sino de la presencia. Y en aquel apartamento oscuro, con olor a velas y vino, brillaban más que nunca. Unos días después, Isabela recibió una invitación para impartir una clase en un congreso internacional de gastronomía. Fue un gran reconocimiento, pero también trajo consigo el miedo habitual de exponerse demasiado. Habló con Rafael sobre la inseguridad que aún sentía. ¿Y si me estrello? ¿Y si se ríen de mí? Él, con la paciencia que había aprendido a cultivar, respondió: entonces respira y habla de todos modos, porque tu verdad conmueve más que cualquier actuación. Pensó en esas palabras durante días. El día de la presentación llevaba una blusa celeste, se recogió el pelo como hacía en días más importantes y llevó consigo un cuaderno, no para leer, sino como amuleto. Cuando subió al escenario y miró al público reunido, sintió que le temblaban las manos. Pero entonces se acordó de Rafael, y el niño que lloró cuando escuchó su historia, y la chica que escribió la carta. Y en ese momento, ella comenzó a hablar, no como una chef reconocida, sino como una mujer que ha aprendido a transformar la inseguridad en comida, y recibió una ovación de pie. Al regresar de la conferencia, con los aplausos aún resonando en su memoria, Isabela encontró a Rafael en el balcón, regando las plantas. La miró con una sonrisa tranquila y sin prisas, como si supiera que no necesitaba decir mucho. Ella se acercó lentamente y en lugar de hablar de la presentación, simplemente lo abrazó por detrás. Se quedaron así unos minutos, en silencio, hasta que ella murmuró: gracias por creer en mí incluso cuando dudaba. Soltó un ligero suspiro y respondió: solo necesitabas espacio. El resto ya dependía de ti. La tarde caía lentamente, con un suave viento que agitaba las hojas. Y en ese sencillo balcón, donde antes solo había macetas y cemento, ahora también crecía una historia, regada diariamente con cariño, paciencia y pequeñas elecciones. No sabían qué les depararía el futuro, pero supieron cuidar el presente. Y eso, aprendieron juntos, era lo que más importaba. Al mes siguiente se celebró un año desde el inicio de la mentira que lo cambió todo. No tuvieron fiestas ni cenas elegantes. Decidieron regresar al restaurante donde se vieron por primera vez. Ella con delantal y apurada, él con traje y con urgencia. Se sentaron en la misma mesa, pidieron platos sencillos y hablaron de todo menos de negocios. En un momento dado, Isabela miró a su alrededor y dijo: ¿se han dado cuenta de que ese día nunca terminó? Simplemente lo fuimos alargando hasta aquí. Rafael sonrió, tocándole la mano por encima de la mesa. Que dure para siempre, aunque sea por capítulos. Ella asintió, emocionada. No necesitaban promesas eternas. El pacto silencioso que hacían cada día era suficiente. Ser completos el uno para el otro, incluso en sus defectos. Porque si algo les había enseñado el tiempo, era que el amor más fuerte no nace de la perfección, sino de la elección diaria de continuar, incluso cuando todo empezó como una mentira. En una visita a la madre de Isabela, ya recuperada, Rafael pasó largos minutos sentado con ella en el jardín, observando las plantas y escuchando viejas historias. Doña Sida hablaba con una mezcla de firmeza y dulzura, como quien ha visto suficiente de la vida para saber lo que realmente importa. En un momento dado, lo miró a los ojos y le dijo: «Hiciste que mi hija volviera a sonreír».
Para mí, eso vale más que cualquier regalo. Rafael, que no era de los que se emocionan fácilmente, sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido una figura materna presente, y ese simple gesto lo conmovió de una manera inesperada. Cuando Isabela apareció con un pastel recién horneado, encontró a los dos sonriendo, como viejos conocidos. De camino a casa, comentó: «Tu madre tiene una forma de hablar que te llega». E Isabela respondió, con un brillo en los ojos: «Por eso sobrevivió tanto. Habla y ama con la misma fuerza». Meses después, cuando la cadena de restaurantes comenzó a operar fuera del país, Isabela fue invitada a acompañar la expansión como chef consultora. Ella dudó, preocupada por el ritmo, la distancia, el equilibrio que habían encontrado. Hablaron durante días, sin prisas. Rafael la apoyó completamente, pero le dejó claro: «No quiero que te vayas por miedo a perder esta oportunidad, ni quiero que te quedes por miedo a perdernos». Eso fue lo que aprendieron el uno del otro: la libertad de irse y la madurez para quedarse. Al final, Isabela aceptó, pero puso límites: viajes cortos, devoluciones frecuentes, espacio para respirar y al mismo tiempo pertenecer. Y así continuaron, él cuidando la base, ella llevando el sabor de su historia a nuevas mesas, nuevos idiomas, nuevos paladares. Porque en el fondo sabían que el origen de ese amor era demasiado único como para no ser compartido, y que, incluso lejos, permanecieron cerca, allí donde realmente importaba. Durante uno de estos viajes, Isabela le envió a Rafael una foto sencilla: una mesa puesta con flores silvestres, pan fresco y 2 tazas de café. El título simplemente decía: «Pensó en nosotros». Rafael sonrió al ver la imagen. Era curioso cómo podía transformar cualquier rincón del mundo en algo familiar. Respondió con un breve audio: «Estoy aquí, en la mesa de la cocina, comiendo tu último pan congelado. Creo que sabe mejor». Ella escuchó el audio sola, acostada en la cama de un hotel, y sintió que su corazón se apretaba con un buen anhelo. No fue la ausencia lo que dolió, sino la intensidad de la presencia que dejaron el uno en el otro. De regreso, la recogió en el aeropuerto con un ramo arrugado y una nota escrita a mano. No fue el engaño lo que me cautivó, fue el sabor de la verdad, y en medio de las prisas, los destellos, los compromisos, hicieron de aquel reencuentro un ritual, recordando siempre el porqué, incluso cuando todo a su alrededor gritaba «¿Cómo?». Un día, mientras organizaban papeles viejos, encontraron el contrato firmado por Isabela el día que aceptó hacerse pasar por su esposa. Era una hoja amarillenta, con términos fríos y firmas apresuradas. Rafael la abrazó unos segundos antes de decirle: «Esa fue la inversión más importante de mi vida». Isabela se rió: «¿Y ni siquiera pediste un reembolso?». Pensaron en romper el papel, pero decidieron guardarlo en una carpeta roja, junto con otros recuerdos: su primera foto juntos, la invitación de boda, la servilleta garabateada con ideas para su libro. No era apego al pasado, era respeto por lo que los construyó. La mentira se convirtió en un símbolo, y no porque fuera mentira, sino porque enseñaba que, a veces, la verdad solo llega cuando tienes el coraje de afrontar lo que parecía solo un acto. Fue un recordatorio de que el amor no se mide por el comienzo, sino por todo lo que eliges hacer después. En el segundo aniversario del acuerdo de las 72 horas, decidieron celebrarlo simbólicamente. Juntos prepararon la misma cena que habían servido a los inversores en aquella primera reunión: vieiras a la plancha, risotto de limón y un postre ligero de frutos rojos. Pero esta vez sin protocolos, sin presiones, sin testigos. Solo ellos dos, sentados uno al lado del otro, recordando cada detalle con humor y cariño. «Esa noche estuve a punto de rendirme 10 veces», confesó Isabela. «Yo también», dijo Rafael, «pero cada vez que te miraba sentía que ya era verdad». Después del postre, la condujo a la sala de estar, puso música antigua y bailaron como si no hubiera un mañana. No había coreografía ni ritmo perfecto, solo 2 cuerpos que aprendieron a confiar. La mentira finalmente ya no existía. Lo que quedó fue un amor silencioso, probado por el tiempo y sellado por pequeñas decisiones y por gestos que jamás podrían expresarse con palabras. En una entrevista concedida a una revista internacional,
Le preguntaron a Rafael cuál había sido su mayor punto de inflexión en la vida. Esperaban una respuesta corporativa, tal vez algún momento histórico en los negocios. Pero respiró hondo y dijo, fue entonces cuando le pedí a una mujer que fingiera amarme, y ella decidió amarme de verdad. El periodista guardó silencio unos segundos. Luego sonrió, conmovido. La frase se volvió viral en las redes sociales, pero lo que pocos sabían era lo real que era. Cuando Isabela leyó el artículo, no comentó nada. Ella simplemente dejó una nota en su escritorio. Elegí amar porque me permitiste ser quien era. Ese pequeño trozo de papel doblado se convirtió en un marcapáginas del libro que estaba escribiendo. Y de vez en cuando, Rafael lo releía. No porque lo haya olvidado, pero ciertas verdades, incluso después de ser dichas, siguen necesitando ser recordadas, como votos silenciosos que se renuevan en la vida cotidiana. Una soleada mañana de otoño, decidieron caminar hasta la panadería del barrio, de la mano, como una pareja normal. El dueño de la panadería, un señor amable, los reconoció por la televisión, pero no dijo nada. Él simplemente sonrió y ofreció 2 cafés por cuenta de la casa. Se sentaron en la acera, compartiendo una tostada y riéndose de asuntos triviales. No había lujos en ese momento, ni titulares, ni grandes planes, pero había una especie de felicidad serena, de esas que solo se reconocen después de mucho ruido. Rafael, mirando a Isabela con el rostro iluminado por el sol de la mañana, pensó que nunca imaginó encontrar la paz allí, en la sencillez de una conversación, en la seguridad de una presencia, en la calidez de una mirada que nada exigía, simplemente permanecía. Y fue allí, entre migas y sorbos de café, que se dio cuenta de que la vida que siempre había buscado construir estaba, por fin, completa. Y era mucho más silencioso de lo que imaginaba. En la última página del libro que Isabela terminó meses después, escribió una sencilla dedicatoria a quienes empezaron fingiendo y terminaron sintiendo. Rafael fue el primero en leer el manuscrito completo. Terminó en silencio, con lágrimas en los ojos, y la abrazó fuertemente. «Este libro huele a nosotros», dijo, y ella respondió con una sonrisa tranquila, «Es porque se hizo en nuestra cocina». La obra fue publicada por una pequeña editorial, pero llegó a lectores de lugares lejanos, especialmente a 1900 Tunen. Mujeres que se vieron reflejadas en las dudas, descubrimientos y afectos cotidianos allí retratados. Y la historia que nació de una mentira continuó inspirando verdades en todo el mundo. Isabela nunca buscó reconocimiento. Ella solo buscó no ser olvidada, porque la memoria, lo sabía, era una forma de mantener viva la esencia de aquello que una vez hizo que su corazón latiera más rápido. Y ahora, ese amor, que ya era parte de ella, también era parte de las historias de quienes lo leían. Una noche, ya en la cama, Rafael preguntó, «¿Crees que algún día olvidaremos cómo empezó todo?» Isabela lo miró, pensó un momento y respondió, «No lo creo, pero aunque olvidemos los detalles, lo que queda aquí», y señaló su pecho con delicadeza, «no desaparece». La mentira echó raíces, no porque fuera correcta, sino porque nos hizo florecer. Rafael sonrió con los ojos cerrados, sintiendo su mano descansar sobre su pecho. Ninguno de los dos necesitó decir nada más. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era como un hogar. Y tal vez ese fue el verdadero milagro. No lo que empezó como una farsa, sino lo que permaneció incluso después de que la fantasía desapareció. Lo que resistió la rutina, los desafíos, la verdad desnuda. Porque cuando el amor es real, no necesita espectáculo, solo presencia. Y allí estaban, enteros, viviendo lo que un día solo habían representado. Años después, cuando vieron juntos una obra de teatro sobre encuentros improbables, Isabela apretó la mano de Rafael y susurró, «Se parece a nosotros». Él, con ojos brillantes, respondió suavemente, «Pero nuestro final fue mejor». Y era verdad. No porque todo salió bien, sino porque, incluso cuando fracasaron, eligieron continuar, porque con cada tropiezo se volvían a mirar, porque, aún con orígenes diferentes, construyeron un espacio común. Y ese espacio, hecho de respeto, escucha, risas, silencio y cuidado, se convirtió en un hogar. No es una casa de muros, sino de sentimientos.
de pertenencia. Y si alguien preguntara cómo empezó, honestamente diría, con un contrato, una estafa y mucho miedo. Pero si quisieras saber por qué continuó, la respuesta sería aún más simple, porque elegimos amar. Y esa elección, hecha en silencio, día tras día, fue lo que hizo de la mentira un hogar real, humano y lleno de vida. Y sobre todo, cierto.